Buenas tardes, nosotros somos los Rosalinos y vamos a dar el tema de terapia génica, distrofia muscular de Duchenne. Nuestro equipo está conformado por Melissa Vázquez, Jennifer Ponce, Carlos Chávez, Joshua Morales y José Raúl Martínez. La distrofia muscular de Duchenne es un tipo de distrofia muscular severa y progresiva que ocurre principalmente en niños varones. Se caracteriza por debilidad muscular y atrofia. Comienza principalmente en los niños pequeños, usualmente a los 3 o 4 años de edad, en los músculos proximales que son los más cercanos al tronco y la pelvis, como son los del cuello, hombros, brazos y piernas. Y también afecta a células del corazón, causando cardiopatías, y afecta a algunas neuronas en el área del cerebro conocido como hipocampo. Esta enfermedad es causada por mutaciones en el gen DMD que codifica la proteína muscular distrofina, la cual previene el daño en la membrana de las células musculares, es decir, el sarcolema, durante el proceso de contracción del músculo. Sin esta proteína hay un daño en la membrana celular, lo que permite que sustancias fluyan a través de la membrana. Algunas escapan del interior de las células y al torrente sanguíneo, y otras a la inversa pasan del torrente sanguíneo a lo que es el interior de las células. Este proceso ocasiona daño al músculo debido a la entrada de iones de calcio, los cuales activan enzimas dentro de la fibra muscular, lo cual provoca la destrucción de estas proteínas y de otras existentes en las fibras musculares. Las fibras musculares destruidas son sustituidas por tejido conectivo y adiposo, lo cual causa la pérdida funcional muscular, restringiendo así el proceso de contracción, ocasionando contracturas y rigidez muscular. Además de esto, existen sustancias que escapan del interior de la célula, como lo es la fosfoquinasa, la cual es la encargada de la producción de energía en el músculo. Al perder esta enzima hay un doble daño al músculo, es decir, por un lado se reduce la cantidad de células musculares existentes y por el otro se va perdiendo el funcionamiento debido a la falta de energía. Los síntomas de esta enfermedad comienzan en los niños de 1 a 6 años de edad y hay una disminución constante y progresiva de la fuerza muscular entre las edades de 6 a 11 años. A la edad de 10 años pueden ser necesarios aparatos ortopédicos y a la edad de 12 a 13 años es posible que los niños necesiten una silla de ruedas para poder andar. El principal síntoma es el retraso del desarrollo motor, como no poder sentarse o ponerse de pie. Además, hay dificultad para caminar, correr y subir escaleras debido al daño progresivo en los músculos. El segundo síntoma es una pseudohipertrofia, es decir, en las pantorrillas parecen tener mucha musculatura, pero esto es debido a que la muerte muscular, esto se reemplaza por lo que es tejido graso y conectivo, lo cual puede causar mucho dolor. También existe lo que son las contracturas, es decir, contracciones involuntarias en los músculos de las piernas, por lo cual las fibras musculares se acortan y son reemplazadas causando fibrosis, lo cual daña las articulaciones e impide el libre movimiento. La mayoría de estos niños presentan lo que es escoliosis, que es una deformidad en la columna vertebral, además de problemas respiratorios que comienzan en la adolescencia debido a la debilidad muscular en los músculos respiratorios. Hay cardiomiopatía progresiva, es decir, que el corazón no tiene la capacidad de bombear suficiente sangre al resto del cuerpo, y hay un deterioro intelectual acompañado de problemas de aprendizaje y de memoria. La herencia de esta enfermedad es ligada al cromosoma X, es una enfermedad recesiva, es decir, que es transmitida a través de la madre. En los varones que solo tienen una copia del cromosoma X, la copia mutada del gen es suficiente para causar la enfermedad, lo que es al contrario en las mujeres, ya que como estas contienen dos cromosomas X, una mutación puede estar presente en una de las copias del gen y puede no causar ningún daño. Una mujer que tiene una copia mutada del gen en uno de sus cromosomas X es llamada portadora. Una mujer portadora puede transmitir el gen mutado y no presentar ninguna señal o síntoma. Las mujeres casi no presentan este tipo de enfermedades debido a que un cromosoma X puede sustituir la funcionalidad de otro cromosoma. Cada hijo de una mujer portadora tiene una posibilidad del 50% de heredar la mutación y cada hija de una mujer portadora tiene una posibilidad del 50% de heredar la mutación y convertirse en portadora como su madre. Ahora bien, pues para poder entender en qué consiste el tratamiento para esta enfermedad, pues resulta que es un tratamiento génico, se utiliza la terapia génica. ¿Y pues qué es la terapia génica? Bueno, pues la terapia génica básicamente
es la inserción de un gen que va a codificar para una proteína que en dicha célula está escaso o está afectado. Entonces, para este tipo de tratamiento, en el que a causa de una mutación o un error cromosómico no se expresa una proteína funcional para el desarrollo o para las funcionalidades básicas de la célula, normalmente se utilizan vectores o transportadores que sean capaces de ingresar a la célula, atravesar las membranas plasmáticas, la membrana plasmática, la membrana nuclear, e incorporarse al genoma. Y dentro de la terapia génica tenemos dos vertientes, que sería la terapia de células somáticas y la terapia de células germinales. La terapia de células somáticas, pues básicamente se refiere a modificaciones que se hacen en células que ya han sido o que ya han pasado por un proceso de diferenciación, mientras que la terapia de células germinales se refiere a la modificación de células de linaje germinal en la que se va a poder obtener los beneficios en las células que resultan de las divisiones, o sea, en la progenia de dichas células. Y bien, como les menciono, existen numerosas técnicas para introducir los genes en las células, como la fusión celular, la coprecipitación con fosfato cálcico, la microinyección, la función de liposomas y la introducción directa del DNA. Sin embargo, los virus son los vectores que han recibido mayor atención y bueno, pues precisamente porque han desarrollado en base a su evolución métodos inteligentes para introducir sus genes en el genoma. Generalmente se utilizan los retrovirus. Sin embargo, como menciono, estos deben de sufrir por un proceso en el que se les quita las partes que los hacen infecciosos y se le añaden porciones de un genoma humano normal. Sin embargo, bueno, pues aquí en esta tabla podemos observar algunos otros tipos de vectores que se utilizan como los retrovirus, los adenovirus, incluso algunos vectores físico-químicos como lo son los liposomas. Sin embargo, para la distrofia muscular de Duchenne vamos a utilizar un vector que sería un virus adenoasociado. Bueno, también existe otro tipo de terapia que se llega a utilizar para los pacientes con Duchenne, que es la terapia no génica. Esta se basa principalmente en tres, que una es la utilización de corticosteroides, otra es el salto del exón con ASO, que es por sus siglas en inglés, que significan oligonucleótidos antisentido. También se puede utilizar una modificación del marco de lectura. En el caso de los corticosteroides, simplemente se utilizan dos medicamentos que son la prednisona y la deflazacort. En el salto del exón se pueden llegar a utilizar 4 medicamentos que son aprobados por la FDA, que es el eteplirsen, el golodirsen, el viltolarsen y el casimersen. Y en la modificación de la lectura es el atalureno. Bueno, los corticosteroides realmente se desconoce el mecanismo de acción en el cual funcionan en los pacientes con distrofia muscular de Duchenne, pero se ha encontrado que pues, pueden llegar a mejorar el funcionamiento motor, llegan a retrasar el inicio de una cardiomiopatía, también reducen la necesidad de los pacientes a ser sometidos a una cirugía por escoliosis y también llegan a prolongar la vida de estos pacientes. Para el caso de la prednisona, si llegan a utilizar dosis de 0.75 miligramos por kilogramo al día, y en el caso de la deflazacort se utilizan 0.9 miligramos por kilogramo al día. Estos medicamentos se pueden llegar a tomar durante todos los días de la semana o simplemente durante los fines de semana, y el tratamiento llega a iniciar a la edad de los 4 o 5 años más o menos. Pero cuando se llega a iniciar el medicamento, lo más recomendable es utilizar simplemente la toma durante los fines de semana. Este tiene varios efectos secundarios con la utilización crónica, que pues puede ser el aumento de peso, hirsutismo, que es aumento de vello facial. Pueden llegar a tener una apariencia similar a Cushing, también que tengan baja estatura, que tengan una pubertad retrasada, entre otros. En el caso de salto de exón y de la modificación de lectura, pues como les dije, se utilizan estos medicamentos. Los primeros 4, que son el eteplirsen, el golodirsen y el casimersen y el viltolarsen, saltan exones. Depende del medicamento, saltan el tipo de exón. Los primeros 2 saltan el exón 51 y el último salta también el exón 51. El eteplirsen salta el exón 51, el golodirsen salta el exón 51 y el viltolarsen también salta en el exón 51, y estos pueden ser utilizados en
de lesiones en el gen DMD. Pueden estar el exón 1350, 2950, 4350. En el caso del casimersen, salta el exón 45, que pues se puede utilizar para lesiones del 18 al 44, del 46 al 47, 46 al 48. Y pues para la modificación de la lectura se utiliza el ataluren. Este medicamento lo que hace es evitar que el ribosoma lea el codón de paro prematuro que existe en el gen DMD mutado. Bueno, después continuamos con lo que es la terapia génica. En esta se usa terapia de reemplazo y como pudimos ver tenemos dos tipos, ex vivo e in vivo. Generalmente en los estudios analizados posteriormente se utilizó un estudio in vivo. Esto fue realizado en niños con distrofia muscular de Duchenne con implantación por vector de adenovirus asociado. Son más eficientes que los vectores del lentivirus o otro tipo de adenovirus. Existen complicaciones de desarrollo como adaptar el gran tamaño del gen de la distrofia a la pequeña capacidad de carga de los vectores. Para esto se ha recurrido al diseño de microdistrofinas sintéticas, eliminando muchas de las repeticiones similares a la espectrina y el dominio terminal C, para producir un transgen que pueda encajar dentro del vector de virus adeno asociado y producir una proteína funcional truncada internamente, similar a las mutaciones que aparecen en la distrofia muscular de Becker. ¿Para qué sería esto? La distrofia es similar a la distrofia muscular de Duchenne, sin embargo, esta tiene un crecimiento mucho más lento, prometiendo una mejor calidad de vida. En el primer ensayo de la investigación en humanos de transferencia génica mediada por vector de adenovirus asociado en DMD, se realizó en pacientes mediante la vía de administración intramuscular. En este se aprecia una seguridad del fármaco, sin embargo, como desventaja se presentó una baja expresión de la AMD. También una respuesta inmune por parte de las células T hacia los virus adenoasociados y al transgen. Los ensayos posteriores destacan la batalla entre los anticuerpos neutralizantes preexistentes contra el vector, la captación deficiente del vector del serotipo de adenovirus asociado, subtipo 2.5, y la falta de especificidad tisular del promotor. Además, se piensa que el potenciador temprano del citomegalovirus también potencia la respuesta inmune hacia el vector. Esto es importante ya que dicho potenciador quita el limitador para la expresión del transgen, incrementando los niveles de la proteína. Estos problemas obligan a continuar con la investigación. Actualmente hay 3 ensayos activos de MD intravenosa en los Estados Unidos con diferencias importantes en función del serotipo, el promotor, el transgen y los criterios de inclusión. En un ensayo abierto en fase 1 de 2 de MD sistémica en 4 niños con DMD usando un vector de adenovirus asociado, RH74 y un promotor MHC-K7 revelaron altos niveles de expresión de la MD 12 semanas después de la transferencia génica, además de las mejoras funcionales en la respuesta motora sostenida en un periodo anual. Todos los participantes mostraron una reducción de los niveles de creatinina posterior a un año, a que los niveles fluctuaron entre ellos y todas las puntuaciones mejoraron en al menos 2 puntos en la evaluación ambulatoria de North Star, en comparación al valor inicial. El tratamiento fue seguro, con vómitos autolimitados, elevaciones transitorias de las enzimas hepáticas como los signos más frecuentes. Una dosis de 2 por 10 a la 14 genomas vectoriales por kilogramo fue usada en niños de 4 a 6 años y los anticuerpos de unión asociados a adenovirus RH74 se utilizaron hasta una razón de 1 a 400. Todos los niños estaban en un régimen de esteroides. El fin de semana antes de la inscripción se les administró una dosis diaria de 1 miligramo por kilogramo de prednisona o equivalente durante 30 días y se destetó durante 2 a 4 semanas. Esta muestra presentó pequeñas elevaciones de las enzimas hepáticas gamma-glutamitransferasa, alcanzando un máximo de 4 veces el límite superior normal. No está claro si la respuesta hepática más leve con el AVXS-101, que es el fármaco, en atrofia muscular espinal, puede verse al tamaño de la muestra, a la ingeniería o a las características específicas del vector o del transgen, o al uso preexistente de esteroides como tratamiento estándar en pacientes con DMD. Se está analizando con un ensayo doble ciego controlado con placebos.
La terapia génica sustituta representa otra vía terapéutica mutación independiente mediante la entrega de genes a través de vectores asociados a adenovirus que puede sustituir la distrofina. La eutrofina, que es otra proteína de soporte, soporta, la gran parte de las funciones estructurales y elementos funcionales de la distrofina y su regulación positiva a través de la transferencia de genes mediados por virus adenosociados ha tenido éxito en la restauración de la función muscular en modelos animales. Del mismo modo, la regulación positiva del gen GALGT2 a través de la entrega mediada por vectores asociados a adenovirus da como resultado una mayor expresión de las proteínas asociadas a la distrofina. También genera una corrección de la histopatología muscular y una mejor función cardíaca en estudios preclínicos, aunque su beneficio en niños con DMD sigue siendo desconocido. Finalmente, como conclusión, tenemos que la medicina de precisión para los trastornos neuromusculares se ha transformado en las últimas décadas con la terapia de reemplazo de genes disponible comercialmente para la distrofia muscular de Duchenne. Actualmente se están desarrollando terapias génicas y de moléculas pequeñas adicionales para estas y otras afecciones neuromusculares, como la terapia de reemplazo de genes para la distrofia muscular de Duchenne. Sin embargo, a pesar de lo emocionantes que pueden ser estos tratamientos, los médicos deben permanecer comprometidos en la atención disciplinaria de las complicaciones de la enfermedad neuromuscular subyacente a medida que aprendemos acerca de la seguridad a largo plazo y la longevidad de estas terapias. Esto requiere una mayor evaluación, ya que las familias y los sistemas de atención médica enfrentan los altos costos de estas intervenciones. La terapia génica es una realidad clínica para algunas enfermedades, pero para otras muchas es necesario seguir investigando y realizando ensayos clínicos. Todavía quedan muchos problemas por resolver, como la naturaleza de la mutación, el tamaño del gen, las reacciones adversas, la falta de efectividad, la inmunogenicidad, que es la capacidad de generar las respuestas inmunes. Pero el potencial terapéutico de la terapia génica y sus beneficios son muy altos, pudiendo considerarse como una de las medicinas del futuro, tanto para enfermedades hereditarias como infecciosas, cancerígenas, hepáticas, etc., una vez solventados los problemas para resolver. Y pues esto sería todo de nuestra parte. Muchas gracias.